En este hermoso momento, en esta hermosa hora, le vamos a hablar del tema el miedo. El miedo. Porque de alguna otra forma tenemos que erradicar, eliminar, quitar el miedo de nuestra vida. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 10. Esta es la tierra firmes, la plataforma firmes que ponemos para pararnos para desarrollar el tema. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 10. Adán respondió a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Alabado Dios. Todos son bienvenidos a Oasis de Paz. Mantenga su ojo de tigre. Anote nuestras frases pasiánicas que aquí le van. Número 1. Mostrarse con miedo sin motivos ante el enemigo es firmar la derrota. Okay. Nunca se muestre con miedos ante un enemigo sin motivos, porque está firmando su derrota. Cuando una persona se muestra con miedos sin motivos ante un enemigo, está firmando su derrota. Dice ya derrotado, porque usted mismo lo está ahí mostrando. Número 2. El hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta de eso? El hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo. Hay muchos hombres, muchas personas que tienen miedo sin peligros, pero inventan cualquier peligro para justificar su miedo, ¿verdad? ¿Sí? Démosle un aplauso a nuestro Dios, hermanos. El tema entonces, el miedo. El miedo mata la mitad de la productividad de una persona. Hay personas que no son productivas en su vida porque el miedo les ha matado la mitad de la productividad. Producen y son productivos, pero la mitad. Porque el miedo mata la mitad de la productividad de una persona. El miedo es el factor principal que impide el cumplimiento de todos los sueños. Hay personas que no cumplen sus sueños por miedo. Porque el miedo es el factor principal que impide que el cumplimiento de los sueños no se hagan una realidad. Entonces, por eso que usted y yo no debemos de tener miedo. Amén. El miedo cierra las puertas para que uno no siga su sueño. El miedo es el que cierra las puertas para que la persona no siga su sueño. Solo una cosa vuelve, ¿verdad?, un sueño imposible: el miedo a fracasar. Eso es lo que hace una cosa imposible, el miedo a fracasar. Alabado Dios. El miedo hace que las personas miren las cosas peor de lo que son. Hay muchas cosas buenas, pero por el miedo las miramos bien difíciles, ¿verdad? Por el miedo. El miedo le impide hablar a muchas personas cuando tienen que hablar. Muchas personas cuando tienen y deben hablar no hablan porque tienen miedo. El miedo les cierra la boca para que no hablen. ¿Verdad que sí o no? El miedo esclaviza a muchas personas para que no desarrollen su potencial. Hay muchos potenciales en las personas que no están desarrollados porque tienen miedo, por miedo. ¿Verdad que sí? El miedo hace sentir siempre inferior a las personas y también inútiles. Hay muchas personas que se sienten inferiores y se sienten inútiles por el miedo. Tienen miedo, son miedosos. El miedo les roba la felicidad a muchas personas, por eso viven infelices. Muchas personas no son felices porque tienen miedo a la felicidad. El miedo hace que muchas personas vivan una vida prestada y nunca vivan su propia vida. ¿Se ha dado cuenta que muchas personas viven una vida prestada? Caminan con fuerzas prestadas porque tienen miedo. Nunca desarrollan sus propias fuerzas ni su propio potencial. Mejor viven con una vida prestada. Amén. Me dijo una persona un día, hablando con ella: tanto miedo tengo que aún para oír una palabra de valor que usted me dice, me da miedo. ¿Ah? ¿Se imagina? Sí, así me dijo esa persona, tanto miedo, me dijo, ¿verdad? Tengo que aún para oír una palabra de valor que usted me da miedo. Me dijo, ¿ah? ¿Se imagina? Le contesté a esa persona: siempre le gano las batallas a mi enemigo porque le demuestro que no tengo miedo, aunque yo sea más miedoso que él.
Y me tienen miedo porque no tengo miedo, y el miedo de su miedo es el que hace que yo no tenga miedo, le dije. Sí, entonces, así es como le gano muchas batallas a unos enemigos. Demuestro que yo no tengo miedo, aunque yo sea más miedoso que ellos. Pero el miedo de su miedo es el que hace que yo no tenga miedo cuando los miro con miedo. ¿Sí? Me dijo otra persona, esto fue otra persona, me dijo un día, la idea de volverme rico me da miedo porque tengo que trabajar. Me dijo, ¿ah? Eso les da miedo, ¿verdad? La idea de volverse ricos, porque los ricos son trabajadores. Amén. Número 1. El tema de hoy se llama el miedo. Satanás lo que hizo con Adán en el huerto del Edén fue que le cambió el valor que Dios le había dado por miedo. ¿Qué le quitó Satanás a Adán? El valor. ¿Y qué recibió de Satanás a Adán en el huerto? Adán tenía de primero valor de parte de Dios, después Adán tenía miedo de parte de Satanás. Sí, ahí está el intercambio. Okay. Dios no da miedo, Dios da valor y da poder, ¿verdad que sí o no? Satanás da miedo, temor y cobardía, amén. Satanás vuelve a la gente miedosa, temerosa y cobardes. Dios vuelve a los hombres con valor, con poder y con valentía, amén. ¿Verdad que sí o no? Toque al que está a su lado. Dígale, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué manifiestas miedo? ¿Miedo a qué tienes tú? Dígale. ¿Por qué te sientes miedoso? Si Dios no da espíritu de miedo, Dios da valor y poder. Te pido en el nombre de Jesús que reprendas ese miedo que mantienes en tu vida. No tengas miedo. Dios está contigo y Dios va a suplir todo lo que te hace falta. No tengas miedo. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo se sintió ahorita? Se liberó un poquito, ¿verdad? Sí. Y ya se liberó un poquito porque ahí estaba usted que vio cómo estaba. Ahora ya se siente un poquito mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Le voy a contar algo rápido aquí. El miedo hace que las personas pierdan el entusiasmo, la pasión. Las personas no son entusiastas en este momento porque tienen miedo a desarrollar, ¿verdad? Cuando hacen una hazaña tienen miedo a demostrar, ¿verdad? Ese entusiasmo por la hazaña que hicieron. Les da miedo. El miedo te vuelve inútil, el miedo te esconde, el miedo hace que no seas entusiasta, que no mantengas ni manifiestes un entusiasmo por las hazañas grandes o pequeñas que haces en tu vida. Por eso mucha gente hace grandes hazañas o pequeñas, pero no son entusiastas, no muestran ningún entusiasmo porque tienen miedo. Le digo algo. Todos en la mañana, algunos, la gran mayoría desayunamos. ¿Quién desayuna huevos de gallina o huevos de pato en la mañana? ¿En la mañana? ¿Huevos de qué comemos en la mañana? ¿De qué? De gallina. Y usted sabe que el huevo de pato dobla 10 veces en vitamina al huevo de gallina. ¿Sí? ¿Y por qué no comemos huevos de pato entonces? ¿Ah? Porque comemos huevos de gallina, ¿sí o no? ¿Sabe por qué? Porque el miedo hace que las personas y los animales pierdan el entusiasmo. Mire esto, por favor. Entonces, un pato cuando pone un huevo hace ¡cuac! ¿Sí? ¿Ah? Puso un huevo, ¿sí o no? ¿Cómo hace un pato cuando pone un huevo? ¿No lo se da cuenta? ¿No se tenía en el rancho allá? Un pato cuando pone un huevo hace ¡cuac! Y es todo, ¿ah? ¡Qué entusiasmo! ¿Ah? Y la gallina cuando pone un huevo está avisando con entusiasmo, tuve una gran hazaña, miren qué hazaña la mía, qué gran hazaña, puse un huevo, están todos a comer huevo gallina. ¿Sí? ¿Verdad? Nos gusta la hazaña con entusiasmo que sale, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces los seres humanos, como no tenemos entusiasmo en nada, mire, bravo, todo, y es cierto. ¿Y quién va a querer imitarlo? ¿Quién va a querer hacer la hazaña que usted hizo? Parece el pato. ¡Cuac! Entonces, por miedo, es que usted
no manifiesta todo lo que Dios le ha dado. Sí, el miedo es el principal, ¿verdad?, factor que le impide que usted sea una persona entusiasta. Hable con entusiasmo, salude con entusiasmo, camine con entusiasmo, ríase con entusiasmo, trabaje con entusiasmo. Demuestre las hazañas que usted hace con entusiasmo en el nombre de Jesús para que todos lo quieran imitar. Amén. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces ya me entendió por qué comemos más huevos de gallina. ¿Ah? ¿Sí? Ok, bueno. Número 2. La persona que tiene miedo vive con miedo y siente miedo. Está marcado por un espíritu de miedo de parte de Satanás. Porque Dios jamás marcó a alguien con miedo. Dios marcó con valor y poder. ¿Sí o no? ¿Verdad que Dios no marca con miedo a alguien? ¿Ah? Entonces, ¿quién marca con miedo? Con temor. Satanás. Cuando tú tienes temor, tienes miedo, estás marcado por algo, ni cuenta te has dado. Esa no es precisamente la marca de Dios. La marca de Dios, en un hijo de Dios, es una marca de valor, de poder. Amén. ¿Verdad que sí o no? Número 3. Eso que dijo Adán, cuando Dios estaba hablando con Adán, Adán dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Dijo sí o no? Dijo Adán, ¿verdad? Tuve miedo. Adán respondió a Dios, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Verdad que sí o no? Eso que dijo, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo, está diciendo otro maestro lo había desnudado, lo marcó con el miedo y le metió miedo y lo escondió. Ese no era el maestro que nosotros servimos, fue otro maestro que ocupó el lugar del verdadero maestro. Otro maestro se cruzó y le dio una clase. Le dio una cátedra en fracción de segundos, le dio una enseñanza de miedo y le metió miedo, lo desnudó y lo dejó escondido. ¿Así lo había dejado Dios en el huerto? Dios lo dejó con valor, con poder, vestido y al frente de todo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cómo está Adán? Con miedo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Escondido, ¿verdad que sí? Está con miedo, está desnudo y está escondido. Así están muchas personas hoy en día. Están con miedo, están desnudos y están escondidos. Entonces, ¿cómo vas a realizar tus sueños así? ¿Cómo van a ser posibles tus sueños así? Si estás con miedo, estás desnudo y estás escondido. ¿Así estaba Adán? ¿Sí o no? ¿Cómo estaba Adán? ¿Verdad que sí? Entonces, mire esto, número 4. Ese es el peligro de escuchar a otro maestro que no sea nuestro maestro. Porque Adán recibió otra clase de otro maestro que mal le enseñó en un momento que Dios, el verdadero Dios, el maestro, lo dejó solo. Entró el falso maestro, le dio una lección, le metió miedo, lo desnudó y lo escondió. Ese es el peligro cuando tú no escuchas la voz de tu verdadero maestro. Que viene otro maestro que se mete cuando no está el verdadero maestro y te da una clase de miedo. Te deja desnudo y te escondes. Y te quedas adentro. ¿Sí o no? ¿Dónde está en este momento Adán? ¿Afuera del huerto o adentro? Pero ahora está con miedo, está desnudo y está escondido. Es lo que pasa hoy en día en muchos ministerios dentro de las iglesias, que la gente ha escuchado a otro maestro que no es el verdadero maestro que Dios tiene en la iglesia y están dentro de la iglesia, pero están con miedo, están desnudos y están escondidos porque otro maestro les dio una mala enseñanza. Amén. Entonces nunca escuche la voz de otro maestro que no es su maestro, porque en primer lugar le va a meter miedo, lo va a desnudar y lo va a dejar escondido dentro de la misma iglesia. ¿Me doy a explicar? Así hay muchas personas hoy en día dentro de la iglesia escondidas, no se han ido, pero tienen miedo, están desnudos y están escondidos. ¿Estaba así Adán? Así estaba, ¿verdad que sí? Número 5, actualicemos el mensaje en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos peligrosísimos.
Los falsos maestros aparecen en un abrir y cerrar de ojos. Iglesias, empresas, fábricas, negocios son destruidos por los falsos maestros. ¿Verdad que sí o no? Hoy en día vemos un sinnúmero de personas en iglesias, empresas, fábricas y negocios trabajando y viviendo con miedo, desnudos y escondidos adentro. Entonces, ¿cuándo crece una iglesia? ¿Cuándo crece una empresa? ¿Cuándo crece una fábrica? ¿Cuándo crece un negocio? Si tiene dentro de su misma empresa, su misma iglesia, su mismo negocio, hombres y mujeres con miedo, desnudos y escondidos trabajando adentro. ¿Cuándo crecemos? Nosotros tenemos que eliminar ese miedo porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, ¿verdad que no? Número 7. Esas personas son el prototipo de Adán. Adán se quedó viviendo en el huerto de Dios. No lo sacaron en este momento. Desnudo, escondido y con miedo. Adán siguió viendo después los árboles frutales, pero con miedo a comerse una fruta. ¿Usted cree que aquel árbol frutal no siguió dando frutas? ¿Ah? ¿Lo siguió viendo Adán dando frutas? ¿Usted cree que te animaba ahora irle a cortar una fruta? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahora sí tenía miedo. Ahora sí estaba él con miedo, no podía tocar nada estando viendo la bendición. Así hay muchas personas en este día con ese espíritu, ¿verdad? Del primer Adán, que tienen todas las bendiciones a su alcance y a su favor, pero no se atreven a ir por ellas porque les da miedo tocarlas. Y eso es lo que tenemos que eliminar de nuestra vida, el miedo. Amén. Póngale la mano que está a su lado. Dígale, elimina de tu vida el miedo. Si no eliminas el miedo de tu vida, el miedo te va a eliminar a ti de la vida. En tu vida hay muchas bendiciones a tu alcance que Dios las ha asignado especialmente para ti. Pero no tengas miedo a ir por ellas, porque esas bendiciones son para ti. Y no tengas miedo en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Fíjense, oí tu voz y me escondí. Le dijo, ¿verdad que sí? ¿Por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. ¿Qué maestro te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué maestro te dio esa lección que estabas desnudo? ¿Con qué maestro aprendiste? El verdadero maestro hablándole. ¿Acaso que yo te dije que estabas desnudo? ¿Acaso que yo te enseñé que estabas desnudo? ¿Acaso que yo te dije que te tenías que esconder? Es la pregunta que Dios nos hace hoy. Mucha gente está desnuda, escondida. ¿Con quién aprendiste eso? Que tienes que tener miedo en las cosas de Dios. ¿Qué líder te enseñó que debes andar con miedo para lograr las bendiciones? ¿Qué profeta, qué apóstol te enseñó que tienes que andar con miedo en la vida? ¿Miedo a qué? Si Dios es por nosotros. Amén. Sí, Dios está a nuestro lado. Dios va como gigante a nuestro lado. Entonces, ¿miedo aquí? Tenemos que eliminar el miedo. ¿Verdad que sí o no? Diga, el miedo no es para mí. Yo soy un hijo de Dios y no voy a manifestar miedo en mi vida. Yo sé que el éxito de mi vida es manifestar más valor que miedo. Donde quiera que yo vaya, me tienen que tener miedo porque Dios va de mi lado en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, hermanos.